docente universitario de grado y posgrado, actualmente codirector de la carrera de posgrado Especialización en Derecho Administrativo y Maestría en Derecho Administrativo, sede Paraná de la Universidad Nacional del Litoral. Es fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, vicepresidente del Foro de Fiscales de Estado de la República Argentina, representante titular de la provincia de Entre Ríos ante el Consejo Federal de la Hidrovía, integrante de la Fundación Centro de Medicina Nuclear en representación de la provincia de Entre Ríos, CEMENER. Doctor Rodríguez Signe, la audiencia es para usted. Bueno, muchas gracias. Buen día. Yo no sé si esto está habilitado o no, pero bueno. Cuando Federico Borrás fue a mi oficina a invitarme a participar de este evento, en nombre tuyo, Germán, yo, aparte de agradecerle y volver a agradecerle ahora, enseguida acepté, pero acepté no por compromiso, sino porque yo tenía ganas de decir algunas cosas que creo que no se están diciendo en torno al tema de la coparticipación, y a la situación de la provincia de Entre Ríos con respecto a la coparticipación. La coparticipación es un tema muy importante, porque el de los recursos, por lo menos de la provincia de Entre Ríos, aproximadamente el 70% corresponden a coparticipación y el 30% a recursos propios. Creo que estamos en esa proporción aproximadamente. Yo había traído, Federico, para mostrar unas láminas que sería muy interesante si yo lo pudiera hacer. Bueno, pero igual sigo. Yo arranco con el tema de la coparticipación. Para hablar del tema de la coparticipación, arranco con el concepto de índice de desarrollo humano. El concepto de índice de desarrollo humano, que es un concepto elaborado por Organización de Naciones Unidas, es un concepto construido a partir de un filósofo del derecho que es Amartya Sen, hindú, y que elabora el índice superando los índices tradicionales de medir la potencia de los países en torno al Producto Bruto Interno o al ingreso per cápita. El índice de desarrollo humano tiene en cuenta otros factores como son la expectativa de vida, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, en fin, otros indicadores mucho más completos que sustentan la idea de desarrollo humano, justamente. En ese índice, qué lástima que no lo puedo tener, porque realmente es importante. Ajá. Bueno, perfecto. Bueno, ¿está bien? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, en ese índice de desarrollo humano, Argentina está más o menos 43, 45 en el ranking mundial, 43, 45. Los principales países, los más ricos, los mejores ubicados son Noruega, Suecia, Alemania. No está ni Estados Unidos ni Rusia ahí entre los 6 primeros. Están estos países y Argentina está 45, 46. ¿Podríamos estar mejor? Podríamos estar mejor. Podríamos estar bastante mejor. Ese mismo índice de desarrollo humano que elabora Naciones Unidas para el mundo, en la Argentina también se elabora. En Argentina se elabora, lo hace el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, una especie de filial que tiene Naciones Unidas en la Argentina, y lo elabora para las provincias argentinas. Y ahí aparece lo que decía Girard respecto a la desigualdad, ¿no? Aparece que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un país, tiene niveles de desarrollo humano equiparables al primer mundo, a Francia, ni que hablar de determinados circuitos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Recoleta, por ejemplo. Y
Otras provincias aparecen postergadas, claramente postergadas. El caso de Formosa, el caso en general el norte argentino. Hay otro indicador más interesante todavía que el de desarrollo humano, que es el que hace el CONICET. Hay un trabajo que ha hecho un grupo de investigadores encabezado por Guillermo Velázquez, que tienen un índice de calidad de vida. Si logramos superar el problema y lo podemos meter, porque es clave para entender lo que yo estoy tratando de decir. Pero ahí está como coloreado el país, en verde los distritos ricos y después tirando a rojo los pobres, y realmente los matices son dramáticos. Ahí uno ve el verde oscuro en la ciudad autónoma y después en la región centro con un verde más o menos donde estamos nosotros, y las provincias del norte que están al rojo vivo en cuanto a la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Está absolutamente medido, probado científicamente que Argentina es un país profundamente desigual. Yo el otro día estuve en una reunión con el presidente de la Nación y estaba el gobernador de Santa Fe, el de Chaco, el de Formosa, Gildo y Fran. Yo decía, bueno, a ver, es responsabilidad de cada uno de ellos de que sus distritos estén en esas condiciones. De ninguna manera. Son condiciones estructurales, históricas. Hay fuertes distorsiones en cuanto a la distribución de la riqueza y en cuanto a los medios de producción, porque usted decía recién que, con razón, que la provincia de Buenos Aires es una provincia que aporta más de lo que recibe por coparticipación. Nosotros también, Santa Fe ni qué hablar. Pero justamente ahí está la cuestión, es decir, ¿por qué sucede eso? Porque hay una distorsión de la estructura productiva de este país, de la distribución de la población, de la distribución de los medios de producción. Todo esto yo sigo en ese aspecto a un autor que se llama, y lo digo para incorporarlo después a temas de debate en el Centro de Formación Tributaria, que me parece un ámbito extraordinario, que es Oscar Oslak, que habla de la formación del Estado argentino, pero en serio habla de la formación, estadísticamente, científicamente, con un grado de profundidad importante. Y ahí uno ve por qué este país está como es. No es como dicen los medios de comunicación, no, eso no responde en absoluto a la realidad histórica. Pero y ahora entro sí en el tema de la coparticipación y de los impuestos en particular. La Constitución en el año 1994, para no hacer tanta historia, en el año 1994 se constitucionaliza el tema de la coparticipación. ¿Qué dice la Constitución? Artículo 75, inciso 2, establece que determinados impuestos, ganancias, IVA y otros coparticipables se van a distribuir entre las provincias argentinas. Y establece criterios de equidad, de igualdad, por supuesto, los productivos también, pero la herramienta de la coparticipación es básicamente para distribuir equitativamente los recursos y poder intentar limar un poco esas dramáticas desigualdades que hay en este país. Eso fue en 1994, en la cláusula séptima de las disposiciones transitorias se estableció que la ley de coparticipación debía sancionarse en un plazo determinado, creo que eran 7 años, contado de 1996. Transcurrió ese plazo, transcurrieron distintos plazos, y esa es una ley, una omisión legislativa
dolorosa para este país que todavía persiste. Estamos en el año 2022 y no tenemos una ley de coparticipación, digamos, que sea un desprendimiento de ese artículo 75, inciso 2 de la Constitución. No hay caso. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos la Ley 23.548. La Ley 23.548 es la ley de coparticipación que se sancionó con una intención de transitoriedad en el año 1988, principios de 1988, entró a regir el 1 de enero del 88, y ahí quedó esa ley de coparticipación, ahí quedó. Pero era transitoria, era una negociación transitoria entre los gobernadores, el Estado federal, y ahí está. Esa ley básicamente establece el famoso criterio de primero la reunión de todos los impuestos en una sola masa, y de ahí primero la distribución primaria, 54% para la nación, otro porcentaje para las provincias, y después hay un fondo de reparación entre los cuales estaba la provincia de Buenos Aires, las provincias del sur y el famoso 3% para los ATN, No es eso, ahí sí. Ahí sí. Pone la segunda imagen. Ese es el índice de desarrollo humano, pasalo, ahí está Argentina ubicado, pasalo ese. Trata de agrandarlo un poquito más. Ese es una foto de un trabajo de la gente del CONICET, que lo que tiene es que divide el país en unidades muy chiquitas, partidos, departamentos, partidos en el caso de Buenos Aires, departamentos en el caso de Entre Ríos, y fíjense los colores, ¿no? Los colores responden a mayor calidad de vida el verde, menor calidad de vida el rojo. Fíjense lo que es eso. Es un trabajo que yo lo menciono siempre que puedo porque es digno de la investigación argentina, ¿eh? Esto es Argentina, esto no es Naciones Unidas, esto es CONICET, esto no es Fundación Mediterránea, ni Guieral, ni nada que se le parezca. Esto es CONICET, hecho con un nivel de objetividad y un trabajo de años, ¿no? Y ese trabajo está histórico, es decir, los índices de calidad de vida a medida que pasan los años. Eso es lo que debería corregir la coparticipación, es decir, no digo todo verde, pero más o menos la Argentina coloreada más o menos parejo. Pasa ese. Esa es la Constitución, artículo 75, pasala. Bueno. Y les mencioné la 23.548, que es la ley vigente, y pasá esa, poné el laberinto. Y eso es lo que tenemos. Es decir, eso es lo que tenemos en la realidad. Muchos de ustedes lo deben conocer. Pero ese laberinto no es un gráfico hecho por cualquiera, ¿eh? Ese laberinto está hecho por la Comisión Federal de Impuestos, ¿o no, doctor? Y está aprobado por resolución. ¿Se dan cuenta? Tenemos la Constitución Nacional que dice cómo tiene que ser la coparticipación. La 23.548 que dice, bueno, la coparticipación es la transitoria del 88 hasta que tengamos un régimen nuevo, pero eso tampoco se aplica, porque se fue deformando de una manera sustantiva a través de los famosos pactos fiscales a los que yo me quiero referir especialmente. Pactos fiscales. Y a raíz de los pactos fiscales y leyes de asignaciones específicas y demás, en realidad lo que tenemos es eso. Por lo tanto, para entenderlo al tema de la coparticipación, hay que ser como usted, es decir, hay que ser un especialista en tributo y en determinada clase de tributos coparticipables. Es realmente muy difícil que se logren los objetivos de la Constitución a partir de un esquema jurídico como es este. Muy difícil. Ojo que
Al final yo les voy a dar un mensaje positivo, yo no creo que estemos tan mal, pero esto es lo que tenemos realmente, esto es lo que tenemos. ¿Cómo estamos nosotros? Quiero dar un mensaje respecto a cómo está la provincia de Entre Ríos y un mensaje en base a la experiencia nuestra en Fiscalía de Estado que les quiero contar porque todos la tenemos que saber. 1992 se sanciona un pacto fiscal. Pacto fiscal eran los años que se sanciona, se ratifica por ley 24.130, 1992. ¿Qué dice ese pacto fiscal? Acuérdense ustedes que en los años 90, principios de los 90, 92, 93, se modifica el régimen previsional. Clave en la historia de este país. Se constituye un régimen previsional, ley 24241, de un régimen público, solidario y de reparto, y un régimen privado, AFJP. ¿Se acuerdan? Bien. Ese régimen tenía no sé si una trampa, pero tenía un desvío. El artículo 30 de esa ley decía que quien no optaba por el régimen público iba al privado. Es decir, que de la nómina salarial, aporte, creo que 11%, contribuciones patronales, 16%, 17%, si yo no decía que quería que vayan al sistema público, iban al privado. Y fueron al sistema privado, es decir, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Recibieron, generalmente constituida por los bancos, ¿no? Recibieron toda esa masa de dinero que yo no sé mensurarla cuánto es, pero son billones, a dinero de hoy, billones. Y ese dinero, por supuesto, las FJP cobraban una comisión por administrar ese dinero. Pero lo que pasó con ese cambio es que ya el ANSES que venía desfinanciado se termina de desfinanciar. Imagínense que le sacamos los recursos que administraba el sistema solidario y de reparto, no sé si bien, mal administrado, pero se los saca para pasarlo al sector privado, una decisión política de un voltaje hoy impensable, ¿no? Hoy impensable. Pero se hace. ¿Y cómo repercute esto en las provincias y en particular en Entre Ríos? Repercute con el pacto fiscal del año 1992, el llamado Pacto Fiscal 1. ¿Qué dice el Pacto Fiscal 1? Dice, miren, como el sistema previsional nacional público está cayéndose de a pedazos, vamos a tener que ceder el 15% de la coparticipación para sustentar el déficit previsional. Es decir, cedimos el 15% de la primera masa, es decir, de la primera reunión de recursos que hacen a la primera coparticipación, es decir, aportes nación, provincia, cedemos el 15%. Las provincias ratifican ese acuerdo, después algunas provincias transfieren sus sistemas previsionales a la nación, varias lo hicieron, creo que 11. Otras no lo hicimos. Entre Ríos se quedó con el sistema previsional, Santa Fe, Córdoba, San Luis se quedaron con el sistema previsional. Y este Pacto Fiscal 1 fue prorrogándose. Llegamos al año 2006, estaba vencido el Pacto Fiscal, y por ley de presupuesto de la Nación Argentina, 24078, artículo 76, por ley de presupuesto se prorroga el pacto fiscal. ¿Qué hicieron las provincias? Bueno, muchas, la mayoría, en las propias leyes de presupuesto locales, adherían a la ley de presupuesto nacional. Digo esto importante porque yo jurídicamente me encuentro con esa realidad. Santa Fe no, Santa Fe denuncia el pacto fiscal. Dice, este pacto yo no lo acepto más porque el ANSES está superavitario, de hecho el ANSES estaba prestando plata,
Y además la prórroga por ley de presupuesto es inconstitucional y plantean la inconstitucionalidad, dejan la demanda planteada. Transcurre el tiempo y en noviembre del año 2015 la Corte Suprema dicta una sentencia y dice, señores, este sistema, este artículo 76 de la Ley de Presupuesto 2006 es inconstitucional, por lo tanto esa prórroga es inconstitucional, se terminó el Pacto Fiscal 1. Ahí se firma un nuevo pacto fiscal por el cual la Nación restituye el 15% en 5 años a razón del 3% cada año. 3% en el 2017, 18, 19, 20, no, 2016, 2017, 2018, 2017, 2020. 2020 se termina de restituir el 15%. La pregunta que yo me hice es, ¿y de qué plata estamos hablando? Porque estábamos analizando si demandábamos, si no demandábamos, no estábamos muy en condiciones de demandar, estábamos en plenas negociaciones. Y entonces le mandé a preguntar al Ministerio de Economía cuánto era eso. Bueno, los datos no son muy... es decir, del año 2006, para hasta el 2019, 20, incluso tenemos bien los datos, en pesos a valores históricos, pero de ahí para atrás no tanto. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿de cuánto hablamos? Si yo hago un cálculo absolutamente, yo sé que tiene sus fisuras gruesas, pero más o menos hago lo siguiente. Tomo el último año, que fue el 2015, en pesos, lo llevo a dólares, lo dolarizo, me da 300 millones de dólares por año. Lo multiplico por 23 años, que fue lo que duró el pacto vivo, y me da 7.000 millones de dólares, más o menos. Lo multiplico por el dólar oficial, hoy, 140 pesos, y me da 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. Puede ser que esté equivocado, puede ser que esté 30% de margen de error, pero si le sumo que nos transfirieron el sistema jubilatorio, los docentes nacionales transferidos a las provincias, y si le sumo que no nos dieron las compensaciones por el déficit y la caja de jubilaciones, no nos dieron, seguro que llego al billón de pesos. Billón. ¿Y cuánto es 1 billón de pesos en términos presupuestarios? 4 presupuestos 2001. 4 presupuestos 2001. 2021. 21. Es decir, que en 25 años perdimos 4 presupuestos. Y bueno, ahí explicamos entonces por qué leyes de emergencia, año 92, despido. Ley de emergencia, año 95, ley de emergencia, las distintas leyes de emergencia, la explosión del 2001, endeudamientos. La provincia en el 2001 tenía todas las provincias un endeudamiento brutal en dólares, con la coparticipación, no en garantía, cedida al acreedor. Ahí tenemos, en fin, reprogramaciones de pago de remuneraciones en forma permanente, negociaciones salariales durísimas, todas las crisis que se puedan imaginar. Es decir, el mayor daño que se le ha producido a esta provincia en los últimos 30 es ese. Yo no tengo ninguna duda. Para mí es ese. Por eso, Germán, la escuela de formación o el centro de formación tributaria me parece una decisión extraordinaria para defender nuestras posiciones.
Porque no nos pueden tomar distraídos en los pactos fiscales. Cuando nos llaman a hacer pactos fiscales, cuidado, porque el pacto fiscal aparece casi siempre como una necesidad del Estado federal, no de las provincias. Y digo esto para irlo cerrando al tema. Pásalo al... Bueno, no importa. Pásalo al mapita de los colores, en todo caso. Ese mismo. Bueno, Entre Ríos, que está un poco en verde, otro poco anaranjadito y algunos lugares en rojo. Entre Ríos logró, a partir de ese pacto fiscal 2016, recuperar ese 15% de coparticipación. Algo que fue una pelea con la gente de Fiscalía que está acá, algo del tema del déficit y la caja de jubilaciones nos reconocieron, algo, en realidad no es el déficit total que se nos reconoce, sino que simulan. El argumento para no reconocernos el déficit fue que no estaba armonizado con ANSES. Nosotros tendríamos que igualar el régimen nacional en cuanto a edad, aportes, etcétera, límites, no es el 82%, sino igualarlo para que se nos financie el déficit completo. Como eso es imposible, entonces se simulan las condiciones del sistema nacional para que la provincia reciba del presupuesto nacional una parte para financiar el déficit. Pero digo, año 2008, para mí, el mejor artículo de la reforma constitucional, voy a decir algo grave acá, si se me permite y siendo sincero, el único artículo que yo defendería de la reforma de la Constitución del 2008 es el 36, que dice equilibrio presupuestario. Los derechos se van otorgando progresivamente, pero el equilibrio presupuestario es clave. Porque si no tenemos equilibrio presupuestario en Entre Ríos, por lo menos, que no somos una jurisdicción que pueda emitir moneda, como pasó en el 2001, que muchas jurisdicciones, entre ellas Entre Ríos, terminamos emitiendo bonos que circulaban como moneda, pero eran títulos de deuda. Si no tenemos equilibrio presupuestario, no entramos en demasiadas tensiones internas, endeudamiento, no podemos tener un plan de desarrollo para el desarrollo humano, porque lo que no dije al principio es que Entre Ríos podría estar quinta, sexta en el ranking nacional, no 11, 12 como estamos. Un tema sería sostener ese equilibrio. ¿Qué se obtuvo? Hoy la provincia de Entre Ríos, a pesar del déficit de la caja de jubilaciones, está en equilibrio presupuestario desde hace 2 años aproximadamente. Nos tocó la pandemia, tuvimos que sancionar una ley de emergencia, pero esa ley de emergencia fue para sostener el sistema de salud, terminó la ley de emergencia y estamos en equilibrio presupuestario. Razón por la cual, y con esto termino, yo soy muy optimista, aún en la situación del país, pero yo soy muy optimista. Entre Ríos tiene su deuda en dólares renegociada, es poca, está en equilibrio presupuestario al menos, está en un proceso de organización, de ordenamiento, de reformas pendientes, pero vamos bien en ese aspecto. A mí, les digo, me han tocado todas las épocas, ¿no? Del año 83 para acá, todas las emergencias, las leyes que nos podamos imaginar, pero creo que estamos en un momento donde la provincia está firme por lo menos presupuestariamente, y yo veo que la producción de la provincia de Entre Ríos está sostenida, está activa, está con ganas de seguir creciendo. Yo lo veo de esa manera y por eso, si bien es muy negativo que no tengamos un régimen de coparticipación y tengamos todavía ese laberinto, es muy positivo que hayamos obtenido un equilibrio, hayamos dejado atrás el Pacto Fiscal 1 y que de cara al futuro estemos en una posición mucho más sustentable y
con una administración que se preocupa por estos temas. Por eso felicito a los organizadores y me sumo a la iniciativa y a la posibilidad de ir mejorando, mejora continua, ir acomodando de a poco. No es de golpe que vamos a ordenarlo todo, pero bueno, permítanme decirles que yo guardo grandes expectativas de que Entre Ríos pueda pasar de ese 12º o 11º lugar del índice de desarrollo humano a los primeros lugares y pase a ser una provincia verdecita, por lo menos en el contexto de la nación argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio Rodríguez Inge, por su exposición.